Hola a todos. En este primer episodio de tecnología sobre el agua y emprendimiento, se trata de traer un poco gente que está haciendo cosas interesantes en el sector, en España, que está emprendiendo, que está desarrollando y haciendo proyectos tecnológicos de todo tipo de embarcaciones y diferentes elementos que están relacionados con el mar y con el agua. Y hoy, como primer invitado estrella, traigo a Robin. Robin, por cierto, no sé si siempre lo digo mal, ¿Robin o cómo La es? verdad, la verdad es que ¿Cómo va lo todo? puedes decir como quieras, porque la mayoría de la gente lo dice como que es más sencillo, ¿no? Robin es como me llaman en casa, pero siendo un nombre extranjero, pues Robin es muy habitual. Así que, Pues nada, traemos a Robin Imaz, que bueno, pues yo lo conozco desde el ámbito inicialmente de las regatas, desde hace muchísimos años. Es regatista profesional muy, muy bueno. Vamos, si entráis en su perfil de LinkedIn vais a alucinar. Con solamente las regatas que ha puesto relevantes son un chorizo enorme. Otro día podemos hablar un poco más de ese tema, ¿no? Y también es ingeniero naval y, bueno, y ahora está desarrollando varios proyectos súper interesantes que nos va a ir contando más adelante. Y nada, la primera cosa, muy rápido, para intentar no hacerlo muy largo, es un poco, bueno, pues primero, no sé, vives en Madrid, no sé si eres realmente de Madrid o eres procedente de Alicante, me suena, o algo así, alguna historia de estas. Y bueno, un poco muy brevemente cómo entraste en el mundo de los barcos y cómo aterrizaste después de un poco de la alta competición, tu trayectoria como ingeniería naval y a montar inicialmente el proyecto de Limitless Marine Design. muy bien, bueno, pues primero de todo, muchas gracias, Carlos, por esta primera conversación que estamos teniendo, este experimento que estás haciendo conmigo, que la verdad es que me parece que es una gran idea. Eh, bueno, yo la verdad es que empecé a meterme en el agua desde muy pequeñito, gracias a mis padres, que fueron los que me llevaron al mar desde muy pronto. Yo nací en Madrid. Lo que pasa es que mi padre es de San Sebastián, familia, toda por parte de mi padre es de allí. Y bueno, la verdad es que bueno, siempre estuvimos viajando mucho, yendo mucho a la costa, sobre todo a la zona de Levante, y concretamente a Altea, que es un pueblo muy, muy bonito en el que hemos pasado muchos buenos momentos con mis padres y bueno, luego navegando. Ahí es donde empezamos a navegar de la ligera primero, como todos, y luego ya pues empezamos a hacer ya cosas un poquito más, bueno, con vela de crucero y ya a nivel más serio. Entré en la carrera de Ingeniería Naval aquí en Madrid, en la Universidad, en la Politécnica, empujado un poco porque al final era la pasión que yo tenía, el mar, el navegar a vela, competir, los barcos y bueno, yo creo que bueno, esa fue un poco la evolución natural, ¿no? A lo que yo estaba haciendo y lo que yo había vivido y había digamos, pues, podido experimentar, ¿no? Con mis padres y a lo largo de mi infancia, ¿no? Una vez que estuve ya dentro de la escuela, estudiando navales, ya empecé a hacer algunos proyectos. Hicimos un proyecto muy interesante que se llamó Alfin, en el que bueno, construimos un barco de regatas, un ILC-30, que te acuerdas de aquellos barcos, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia muy buena, porque me permitió no solo estar enfocado en la parte de estudiar, la parte digamos más teórica, que es lo que haces habitualmente en la universidad, sino que además poner en práctica lo que estábamos aprendiendo, y la verdad es que bueno, además luego poder navegar en ese barco, poder hacer un mundial, y poder estar haciendo un par de temporadas con este barco, pues fue toda una experiencia. El barco estaba diseñado por Manuel Ruiz de Elvira, que todo el mundo conoce como un gran ingeniero naval español. Y bueno, bueno, y a partir de ello, durante toda la carrera seguí compitiendo en paralelo, como bien sabes. De hecho, hemos compartido bastantes momentos en el agua. Y una vez que terminé la carrera, pues empecé a trabajar con Íñigo Toledo en Barracuda Yacht Design,
Él mismo, la verdad es que me empujó a que siguiera navegando, que siguiera con la competición como había hecho hasta ese momento. La verdad es que fueron unos años de mucho aprendizaje. La verdad es que fue un momento a nivel profesional que creo que fue muy bueno porque aprendí a trabajar intensamente, hicimos proyectos muy interesantes y la verdad es que fueron casi 10 años, yo creo, en los que pues el desarrollo a nivel personal y profesional fue bastante elevado, ¿no? Y a partir de ella fue cuando decidimos fundar Limitless Marine Design como una oficina técnica ya propia, con una idea de poder atender muchos tipos distintos de proyectos con un alto contenido, digamos, de dificultad técnica. Siendo una oficina muy pequeña, pues bueno, teníamos nuestras limitaciones en cuanto a qué tipo de proyectos o qué tamaño de proyectos podríamos llegar a coger, pero nunca hemos tenido miedo a experimentar y a lanzarnos, siempre con responsabilidad, claro. Y eso nos ha permitido hacer proyectos muy variados, y no tener, digamos, no encasillarnos en algo en concreto. Porque digamos, ahí, probablemente te interrumpa, o sea, ahí, digamos, en tu empresa, en Limitless, sois, digamos, un diseño tradicional, que haces el diseño desde cero, pensando en un barco, venga, pues voy a intentar vender este barco, este diseño de barco a un armador, o sabéis, digamos, encontrar un nicho diferente en, no sé, optimizaciones, performance, o sea, ¿qué es lo que sobre todo hacéis o en qué os habéis especializado sobre todo o qué es lo que atacáis? Pues de inicio, cuando arrancamos, de hecho, estábamos colaborando con la oficina con la que ya estábamos trabajando anteriormente. Hacíamos muchos cálculos de estructuras de barcos completos, refits de barcos de todo tipo. Y digamos que hasta que no, o sea, no tienes el margen como para poder decir, ahora vamos a ponernos a diseñar nosotros mismos un proyecto propio y vamos a ver qué tal respuesta recibimos, ¿no? Por parte de potenciales armadores, clientes, astilleros. Entonces hemos ido siempre trabajando sobre peticiones concretas que nos han ido llegando, y en algunos casos han sido cosas en las que nos hemos metido para intentar conseguir el proyecto, y ha salido bien. Entonces, al final, nosotros hemos hecho desde gestión de proyectos hasta refits integrales, hasta diseños completos, incluyendo todo, desde las especificaciones de contrato hasta todo lo que es la arquitectura naval, todo lo que es el cálculo estructural, tanto en materiales compuestos como en otros materiales de construcción, estabilidad, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que digamos tiene que ver con el proyecto global del barco, lo hemos desarrollado nosotros. Sí que es verdad que siempre, claro, tira mucho el que, bueno, mi background, o sea, lo que yo he hecho siempre y lo que ha sido mi pasión, que ha sido navegar a vela, pues eso siempre me ha hecho tener una cierta conexión con ese tipo de proyectos, con proyectos de optimizaciones de barcos de regata, que al final, ya sabes que siempre que he navegado y he estado muy vinculado a la parte, digamos, de performance, ¿no? De rendimiento del barco, ¿no? Tanto a nivel de velas como a nivel de setups, de mástil. Entonces, teniendo un poco las herramientas que tenemos, pues eso pues es algo que siempre ha estado ahí, ¿no? Digamos que cada vez ha ido teniendo un peso menor en cuanto al trabajo que hacemos en la oficina, pero bueno, siempre tienes esa conexión con la vela, ¿no? Que es lo que al final, pues bueno, es el origen de todo en mi caso. Pero sí que es cierto que al final, teniendo la oficina en Madrid y estando un poco, pues fuera de lo que es el ámbito habitual de la náutica, como podría ser estar en Palma o estar en Barcelona o estar en otros sitios, tienes que abrir un poco el espectro y decir, bueno, pues
aquí tenemos que tener una mayor versatilidad y hacer más cosas, hacer pues desde barcos de motor, hemos hecho incluso pues la ingeniería de exteriores completa de un barco de crucero de lujo de 190 metros. O sea, que es algo que en principio nunca me planteé y al final, pues bueno, nos metimos en ese proyecto, salió muy bien por nuestra parte, la verdad es que nosotros encantados y ellos también. Aunque el astillero pasó por muchas dificultades y tuvieron muchos problemas, pero bueno, el barco al final salió adelante y bueno, pues fue otra gran experiencia. Fue muchísimo, muchísimo trabajo porque lógicamente pues son proyectos gordos, pero bueno, bien, contentos. O sea que al final Sí, hemos sí. tenido que darle un poquito a a todos los palos. Y digamos, bueno, estando además ahí la Escuela de Ingenieros Navales en Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Desde mi desconocimiento, ¿no? Mucha gente acaba, pues oye, pues como project manager, digamos que a veces como desde fuera, o por lo que he oído muchas veces, parece como que, ¿no? Ser diseñador o dedicarse a lo que estás haciendo tú en parte es casi, ¿no? Difícil, es un mito, ¿no? Algo ahí que es muy difícil llegar, ¿no? Muchas veces, algunas veces me han comentado, no, ostras, es que necesitas también ciertos recursos, pues por un ordenador muy potente o para hacer simulaciones o para hacer, ¿no? Correr los modelos o en esa parte, ¿no? ¿Cómo es montar un estudio como lo que tú tienes? O sea, ¿qué necesitas o cuáles son las dificultades para, oye, despuntar? ¿O también es una cuestión de contactos? ¿O también cómo ves en el business, ¿no? Y en España, sobre todo? Sí, bueno, efectivamente, lo que cuentas, lo que comentas es bastante, bastante ajustado a la realidad. Para mí, el poder diseñar desde cero y poder lanzarse a proponer proyectos, para mí requieren de varias cosas. Una de ellas es que tengas talento como diseñador. No vale solo con tener los conocimientos técnicos, lógicamente, pero además hay que tener algo más. Y es que yo siempre he dicho que para poder, por lo menos aquí, ¿no? En el ámbito que yo conozco, ¿no? Para poder lanzarse a dedicarse solo a eso, para mí tienes que tener recursos del tipo que te permitan no tener un retorno directo. Es decir, que tú puedas tener un margen bastante amplio de no necesidad de facturar, de no necesidad de que haya entrada de dinero en la compañía para poder subsistir, ¿no? Y eso te da un margen de tiempo de reacción desde que tú, bueno, primero porque tienes que desarrollar el concepto que quieres definir, tienes que proponerlo, tienes que efectivamente tener contactos con los cuales puedas moverlo además de forma eficiente y eso pues digamos que limita tus posibilidades bueno, a un grupo, digamos, de diseñadores o de oficinas con unas capacidades pues muy altas, ¿no? Cuando tú empiezas desde cero, no tienes mucho y además eres pequeño bueno, pues empiezas a hacer cosas para poder salir adelante, pues evidentemente yo creo que el tiempo que tardas en poder tener una estructura suficientemente armada como para poder lanzarte a decir, venga, pues ahora voy a dedicar estos 2 meses a proponer algo, ¿no? Pues al final pues, se prolonga, ¿no? Se alarga. Pero bueno, dicho esto, también hay que decir bueno, que yo creo que eso también depende un poco del nivel de riesgo que tú quieras asumir, ¿no? O sea, es una cuestión. Además, también, o sea, la dificultad añadida comparado con otras industrias o con otros, ¿no? sectores, que donde, digamos, puedes, entre comillas, planificar la demanda que vas a tener o, ¿no? O decir, bueno, pues el año que viene espero que vengan tantos proyectos, tantos clientes, ¿no? Aquí, o al menos desde mi experiencia, es muy difícil más o menos estructurarse o planificar eso, con lo cual eso, para crear una estructura en base a muchas veces incertidumbre, de repente entran 5 proyectos, de repente otro año no tienes nada, o sea, la verdad que es realmente complicado, ¿no? Sí, es muy difícil, sobre todo en caso como nosotros, ¿no? Oficinas pequeñas que al final no tienes digamos, ese renombre que hace que generes una inercia, ¿no? Al final, con los diseñadores más conocidos, yo creo que tienen una cierta continuidad, ¿no? En cuanto a proyectos
bueno, les permite tener un poco más claro, digamos, o pueden hacer un poco una planificación mayor, ¿no? En nuestro caso siempre vamos con ese nivel de incertidumbre bastante alto sobre qué va a ser lo siguiente. Eso te hace también, pues muchas veces tener que, bueno, moverte con distintos tipos de proyectos y abrir un poco tu abanico para poder estar, digamos, un poco más seguro de que vas a poder, bueno, mantener el ritmo, ¿no? Por nosotros una cosa que estoy bastante contento en la manera o la política que hemos llevado a cabo en Limitless es que desde el primer día siempre hemos tratado de invertir en tener los mejores recursos a nivel de cálculo, a nivel de modelado en 3D, a nivel de software en Vale, que general. eso es un poco lo que iba antes. O sea, ahí qué requieres. Sobre todo, Nosotros, digamos, en el mundo ideal nos gustaría poder tener todo, digamos, bajo nuestro techo, ¿no? Pero la realidad es que hay determinadas cosas que efectivamente requieren de un nivel de no solo de potencia de máquinas, sino de inversión en licencias de software y de conocimiento técnico, como puede ser básicamente las simulaciones, los CFDs, es algo que al final se sale un poco cuando tú quieres entrar ya a un nivel de detalle suficientemente profundo como para poder realmente optimizar algo a un nivel que merezca la pena. Yo creo que ahí en ese sentido ya no tiene sentido que tú te pongas a invertir semejante cantidad de dinero, a no ser que vayas realmente a enfocar digamos, tu trabajo en ese tipo de desarrollo. Entonces esa es la típica cosa que puedes sacar fuera, pero y además tienes gente buenísima y aquí en España hay gente excepcional, ¿no? Como Gonzalo Redondo o como algún otro que sabes que perfectamente va a hacer eso mucho mejor de lo que serías capaz de hacerlo tú. Entonces, ahí es algo que, bueno, sí que hacemos cosas, pero las hacemos simplemente como para validar algunos análisis que hacemos, algunas estimaciones de resistencia al avance que hacemos en barcos convencionales, que al final, pues dices, bueno, pues tiene sentido porque podemos hacerlo dentro de un nivel de costes razonable para el proyecto. Todo lo demás, pues todo lo que es el tema de modelado, utilizamos un software de modelado de Siemens, utilizamos NX, paramétrico y que es bueno, y es muy potente porque además tenemos el módulo de cálculo también con SimCenter, utilizamos con Nastran, tenemos un módulo específico para materiales compuestos, que eso nos permite tener una validación de los cálculos que hacemos de laminación y de tablas de laminación y de escantinados, nos permite tener, sobre todo para cálculos y para elementos locales y refuerzos locales, nos permite tener una seguridad muy alta sobre lo que estamos haciendo y poder apurar y ajustar un poco los factores de seguridad y al final eso va a repercutir directamente en los pesos. Entonces, bueno, eso que al final es una inversión potente, pues creo que es algo que siempre hemos tenido claro y siempre hemos querido tirar por ese camino y creo que, bueno, estamos contentos con haberlo hecho, la verdad. Y nada, después, como dices, bueno, pues ya tengo las competiciones, tengo esto, me va la marcha, quiero más. Te embarcaste el proyecto de Mad Blue Marine. Bueno, Mad Blue, muchos se les sonará, ¿no? Mad Blue Summit, ¿no? En Madrid. Correcto. Cuéntanos un poco qué es Mad Blue Marine y después entramos más a fondo en el tema y cómo aparece ese proyecto y cómo decides meterte en ese proyecto. Bueno, pues Mad Blue Marine al final surge como bueno, una respuesta a una serie de personas entre las que me encuentro que bueno, vemos que hay una forma alternativa de ver la náutica, digamos, la navegación que tal y como se ha llevado hasta hoy, pues bueno, no es precisamente respetuosa con el medio ambiente. Y entonces, bueno, aunque hay muchas iniciativas ya en desarrollo para mejorar esta situación, pues bueno, pues digamos que esto hemos querido llevarlo a un siguiente nivel, ¿no? Entonces,
bueno, como nació esto es con un proyecto, precisamente con una de esas veces en las que tú decides que vas a hacer un diseño propio y vas a, bueno, porque tienes cosas en la cabeza y entonces haces algo tuyo y bueno, pues lo mueves un poco y decides, bueno, pues aumentarlo con gente y entonces, pues bueno, eso es lo que al final me llevó a hablar con las personas que al final fueron cofundadores de este proyecto, de MadBlue Marine, y empezando por uno de los que es el fundador de MadBlue, el MadBlue Summit, que al final es un summit que se hace en Madrid todos los años sobre sostenibilidad. Principalmente bueno, participa gente muy Sí, sí, importante relacionada con el cambio climático. La verdad es que están teniendo cada vez un claro. peso mayor y una repercusión muy alta y la verdad es que bueno, lo mejor de todo esto es el motivo por el cual MadBlue Marine al final lleva esa parte de nombre de MadBlue. Y lo mejor de todo esto es que los que integran, digamos, el equipo de fundadores, todos, primero, tienen un altísimo valor añadido en sus áreas, porque tenemos distintos perfiles, y un convencimiento total y absoluto sobre el hecho de que la navegación puede ser Ujú, mucho mejor de lo que se está haciendo hasta ahora, ¿no? ujú. Entonces, bueno, a raíz de empezar a verlo con unos y con otros, al final nació MadBlue Marine como una compañía para construir barcos que sean más sostenibles, tanto en la construcción como en la propia navegación. Cero emisiones, sin ruidos, es decir, que no solo navegación a vela sea una navegación respetuosa con el medio ambiente, sino que también un barco que navegue a motor puede navegar de una forma más sostenible, ¿no? Evidentemente no pretendemos de la noche a la mañana darle la vuelta a la historia, pero sí trabajar conscientemente con la tecnología que ya a día de hoy está funcionando y la que se está desarrollando para poder mejorar esta situación. Uno de nuestros socios Sí, fundadores cuántos sois el core del equipo, digamos, o el core de socios, quiénes sois? somos cuatro actualmente. Uno de ellos es Sí. el propio Limitless. Otro es otro de los fundadores que tiene una compañía muy importante de desarrollo de proyectos de- lo diré, Hidrógeno. de, de hidrógeno verde, ¿vale? Para poder producir hidrógeno verde, que es DH2 Energy, pero en realidad el DH2 no está directamente Sí, vinculado, pero la tenemos su persona. soporte. Sí. Luego tenemos a Miguel de Ros, que está, además de participar en MadBlue, es un Sí, sí, inversor sí. en Climate Tech muy conocido. Bueno, de hecho tú lo conoces Sí, también. sí, sí. Y luego Luis Prieto, que es el fundador de MadBlue y que ha aportado un montón de valor a la compañía también. Entonces, bueno, entre nosotros cuatro, tanto Felipe Esposito como Miguel de Ros, como Luis Prieto y yo mismo fuimos, digamos, los que fundamos Ujú. MadBlue Marine. Y, y a partir de ahí, pues bueno, se han unido otros inversores Sí, sí. también, todos ellos muy convencidos de que realmente este es el camino. Yo creo que va a haber muchas alternativas, esta es una de ellas. Nosotros hemos apostado por el hidrógeno verde, es el que pretendemos que sea el que finalmente funcione en nuestro caso, pero somos conscientes de que no solo va a haber hidrógeno, sino que va a haber otras alternativas, la alternativa eléctrica tal cual, otros combustibles a partir del hidrógeno, el biometano, el amonia, dependiendo del tipo de navegación, dependiendo del tipo de barcos, dependiendo del tipo de tecnología que se utilice, pero vemos que hay muchas áreas que están avanzando rápido y que todas ellas pues, pueden ser soluciones para distintos campos, Vale. ¿no? Y digamos, entonces os juntáis, decidís montar MadBlue Marine. ¿Y cuál, digamos, es el primer proyecto que decidís o el primer barco que decidís atacar o lanzar?
Ujú. y bueno, cuéntame un poco más en concreto ese proyecto. Pues el primer proyecto es un barco que tiene la misión de hacer de demostrador de la tecnología, ¿no? De que realmente esto a día de hoy es viable y que se puede desarrollar y funcionar y que puede realmente ser competitivo y tener sentido, ¿no? Entonces es un barco de 8 metros para mantener un tamaño razonable y que el proyecto fuera manejable. Es un barco de 8 metros de eslora, con una manga de 2,55 y que lleva un motor eléctrico con una batería de alto voltaje, con una pila de combustible y un tanque de hidrógeno, y todo ello con la integración correspondiente y con el desarrollo de esa integración, que es bastante compleja, como bien sabes. Es en lo que estamos trabajando ahora. De hecho, estamos en la fase final de desarrollo del prototipo, bueno, no desarrollo, de fabricación del propio prototipo, y esperamos tenerlo en el agua en los próximos 2 meses, como muy tarde. Ujú. Vale, entonces, bueno, barco, digamos, de hidrógeno, que tiene una pila de combustible a bordo, Mm. para cargar, digamos, la batería y darle mayor potencia cuando se necesite, ¿no? Más o menos, qué potencias alcanza la embarcación o qué, y qué La idea capacidad es, la, la idea es tener, Sí. o sea, básicamente, la idea es conseguir que, bueno, como bien sabes, para poder tener una autonomía razonable utilizando solo baterías, pues tienes una limitación bastante alta, sobre todo en el mar, porque los barcos tienen una limitación mayor que los coches a la hora de cargar peso, ¿no? Entonces, nosotros lo que pretendíamos en este primer prototipo es tener la posibilidad de incrementar la autonomía de forma que el barco como tal tuviera su funcionalidad fuera similar, equivalente a la que puede tener un barco tradicional a día de hoy, ¿no? Entonces, el barco tiene una estimación de velocidades de entre 24, 26, 27 nudos, para poder navegar también a velocidad de crucero en torno a los 12 nudos, y en esas velocidades andar en torno a las 60 millas de autonomía. Si bajas la velocidad, evidentemente, pues vas a incrementar la autonomía, podemos llegar a 80 millas aproximadamente. Se trata de un barco, pues, de categoría C, para poder navegar el mismo día, vuelves, generalmente vas a acabar en el mismo puerto, vas a amarrar en el mismo sitio. Y bueno, el barco tiene ahora mismo la potencia que tiene es una potencia de 135 kilovatios, 210 de pico más o menos, Sí, sí. y que creemos que para la misión que tiene que hacer este barco es más que suficiente. Que sería realmente el Y primer barco de este tipo en España, ¿no? De hidrógeno eléctrico, ¿no? Que se sí, lanza, vamos. Hay barcos es hechos, el- pero nunca. sí, digamos que hay algunos proyectos en Europa Sí, sí, con sí. barcos también con hidrógeno, pero en España, de momento, creemos que vamos a ser los primeros que vamos a poner un barco propulsado por hidrógeno en el agua. Entonces, bueno, queremos fomentar que esto Sí. se vaya convirtiendo en algo habitual. Somos conscientes de que el barco como tal, si te limitas al desarrollo del barco y solucionas todas las dificultades, digamos, de desarrollo a nivel técnico y tecnológico, eh, sigues teniendo un proyecto que cojea, porque al final tú tienes que ser capaz de poder recargar el barco con hidrógeno. Y a día Claro. de hoy en la marina no tienes hidrógeno. Entonces, una de las, digamos, de las tareas que tiene MacBlue Marine es la de fomentar que la infraestructura necesaria para que las marinas y en los clubes náuticos exista, bueno, los dispensadores de hidrógeno necesarios, pues se dé. Y entonces, bueno, estamos hablando aparte de con autoridades portuarias, estamos hablando con distintas marinas, estamos bueno, pues haciendo distintos acuerdos con unos y otros y con fabricantes de la infraestructura en sí bueno, para que poco a poco se vaya La creando este apuesta, tejido.
La apuesta es dura porque os toca romper a vosotros la pared, como quien dice. O sea, sois los primeros y os toca ir poco a poco. Exacto. Y desde Sí. el lado del usuario es un poco, tiene sentido, ¿cómo veis? Obviamente, ¿no? Una vez que estáis metidos en el ajo, ¿no? Lo que se habla de hidrógeno eléctrico, ¿cómo veis al final, tanto en náutica a nivel usuario más pequeño, embarcaciones más pequeñas como la que estáis haciendo, y ya embarcaciones más grandes, ¿no? Obviamente en náutica, la parte de la normativa, no hay esos requerimientos tan estrictos, ¿no? Entonces, primero, técnicamente, ¿es viable un proyecto así? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido por una cuestión de autonomía para este tipo de embarcaciones? Porque si no, solamente te queda hacer a velocidades muy bajas. Y después también, del lado de embarcaciones más grandes, donde te requieren, ¿no? Normativas, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves un poco el panorama de estas dos líneas? Pues, como tú dices, de momento, pues nosotros vamos derribando muros, ¿no? Porque efectivamente hay muchas cosas en las que todavía, bueno, pues no ha habido un precedente y eso, pues, dificulta las cosas. Pero, por otro lado, la perspectiva es buena, porque o sea, no solo estamos desarrollando, digamos, el barco a nivel técnico, lo que estamos aprendiendo es cómo hacer para que el global de la tecnología que estamos usando tenga sentido, y identificando cuáles son, digamos, los conceptos de barco en los que puede funcionar mejor y en los que puede funcionar peor, ¿no? Yo creo que, digamos que, por ejemplo, este es el barco que a día de hoy, digamos, tiene un tamaño más ajustado para poder tener una potencia tan alta, ¿sabes? Y una autonomía tan alta utilizando un sistema como este. ¿Por qué? Pues porque la pila de combustible ocupa lo que ocupa, el tanque ocupa lo que ocupa, la batería ocupa lo que ocupa, todo pesa lo que pesa, etcétera, ¿no? Pero es cierto que la evolución a nivel tecnología está yendo tan rápido que eso va a cambiar en los próximos meses. Nosotros ya tenemos la alternativa para poder utilizar tanques con mayor presión y por lo tanto tener una mayor capacidad de almacenamiento de hidrógeno. Los stacks de las pilas de combustible van evolucionando, la marinización de las mismas también, todo va a ir en el sentido de que cada vez los costes también, porque cada vez hay más, digamos, más tejido industrial que está metiéndose en este área y eso hace que al final pues, incremente, hay más competencia y por lo tanto más, Perdona que te interrumpa, porque posibilidades. como aquí de momento no tenemos sponsor, se me va a cortar ahora la grabación que estoy haciendo. Y nada, te retomo en un segundo. Nada, seguimos como estábamos hablando con Robin. Estábamos comentando, bueno, pues la evolución un poco de la tecnología y lo que está sucediendo también con el tema de hidrógeno, que se estaban, digamos, reduciendo también los costes. Bueno, ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, sígueme contando si quieres un poco en esa perspectiva, en la parte más de esta embarcación pequeña, sobre el sistema, Bueno, un poco más en el sistema. sí, al final, bueno, sobre el tema de los costes, sobre el tema de la tecnología y de la evolución, bueno, pues lo que ya comentábamos, que va evolucionando muy rápido. Y eso afecta positivamente no solo a la parte técnica, sino también a la parte de costes, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, el motivo por el cual hemos arrancado con un tipo de barco como este, que al final es un barco digamos, de uso privado o que pueden utilizar las empresas de charter y al final no es un barco de trabajo, no es un barco que digamos, que vaya a necesitar digamos, tener unos costes muy, 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 muy bajos para poder justificarse, pues tiene sentido, ¿no? Luego ya, una vez que tanto los costes de producción como los costes del propio hidrógeno vayan bajando, pues tendrá más sentido digamos, abrir el abanico de conceptos, ¿no? Pero bueno, efectivamente, o sea, como toda tecnología que está arrancando, bueno, en realidad no está arrancando, es nueva para nosotros que llevamos un año
metidos en ella, pero en realidad ya tiene mucho recorrido, ¿no? de evolución. Pero sí que es cierto que ahora que el interés se ha despertado a nivel global, pues se está notando bueno, que se está haciendo un esfuerzo por incrementar la capacidad de producción del hidrógeno, y esto va a repercutir positivamente en los costes a medio plazo, ¿no? Y entonces, bueno, pues en eso, bueno, estamos muy bien, digamos, acompañados bueno, por uno de los socios, por Philip, que es un auténtico experto en la materia, y bueno, pues creemos que entre todos, pues digamos que tenemos todas las piezas fundamentales cubiertas, ¿no? En cuanto a que el proyecto sea un proyecto bueno, pues de éxito tanto a nivel técnico como a nivel de funcionalidad y a nivel de impacto, ¿no? La embarcación al final se compone, y cuéntame lo que me puedas decir, ¿no? Pero entre comillas, en rasgos, grandes rasgos, se compone al final ¿no? de una batería, un módulo de baterías, lo que es la pila de combustible, ¿no? Un depósito de alta presión de hidrógeno, y después, entiendo, pues una centralita que gestiona, ¿no? El funcionamiento de todo eso, y un sistema de recarga on board para gestionar la carga, ¿no? Es un poco el core del sistema es este. No sé si cuánta presión, por ejemplo, están esos tanques que almacenan el hidrógeno, o algún detalle así que nos puedas dar al respecto, o Sí. algo que especialmente consideras interesante. Bueno, ahora es tal cual lo estás describiendo. Nosotros básicamente necesitamos tener la batería porque a la pila de combustible no le sienta bien los cambios de régimen repentinos, ¿no? Entonces, claro, cuando tú vas navegando y tienes que acelerar, aceleras, y si tienes que parar el barco, lo tienes que parar, y no puedes depender de que haya digamos, un retardo en la reacción por parte de quien te está suministrando la potencia, ¿no? Entonces, el motivo por el cual existe la batería, uno de los motivos es precisamente ese, que al final es la que, digamos, lidera la entrega de potencia. Y la pila de combustible hace dos funciones, digamos, que hace una función de recarga de esa propia batería, y además también suma, digamos, como si estuviera en paralelo conectada la potencia con la de la batería. Eso te permite tener un motor, pues, mayor que si solo llevaras, digamos, si solo suministrara la potencia la batería. Pero eso a la vez hace que la integración de todo el conjunto y el manejo con el sistema de control, pues la programación de todo de ese sistema, pues sea bastante compleja, ¿no? Y eso requiere, pues, mucha inversión y mucho tiempo y, bueno, muchos test y pruebas para estar seguros de que, bueno, que todo está funcionando correctamente, porque al final el número de escenarios que se generan es muy alto, ¿no? Y bueno, pues para poder tener una navegación, digamos, suave, y que al final tú tienes dos mandos, ¿no? Tú tienes digamos, el timón, y tienes la potencia, y con eso, digamos, la palanca de la potencia. Entonces, tú con eso tienes que poder generar lo que necesitas en cada momento, tanto en momentos de navegación normal como cuando estás amarrando. Y eso, pues, claro, dependiendo del estado de carga de la batería, y dependiendo de la cantidad de hidrógeno que tengas, y dependiendo de Gestionar todo eso. la temperatura del conjunto, y dependiendo de lo que tú le estés pidiendo en cada momento, pues evidentemente, pues tiene que dar una respuesta tanto a nivel de rendimiento como a nivel de protección del propio sistema. Son sistemas, como ya sabes, son sistemas delicados, y que, bueno, cada uno tiene su propio sistema de refrigeración, cada uno tiene su propio sistema de protección, y, bueno, todos ellos tienen que estar bien comunicados, y hacen que, bueno, pues no sea como tener un motor diésel Claro. con una batería de 12 Claro, voltios. que esto al final, y después te pregunto el detalle de lo de los depósitos, digamos, de hidrógeno. Esto al final cambia un poco el paradigma, ¿no? Porque al final piensas en una embarcación tan pequeña y dices, va, pues es algo sencillo, ¿no? Comparado con igual una embarcación más compleja, con más sistemas, ¿no? Pero realmente
ahora mismo estos barcos, claro, con todos estos sistemas, también del lado de que os toca a vosotros, ¿no? Antes igual el diseñador, no sé, era más en las formas, se metían ciertas cosas, ¿no? Pero no bajaba, no tenía que bajar tanto igual a la parte de sistemas, a la parte técnica, y ahora con este tipo de embarcaciones, claro, todo eso se ha dado la vuelta, ¿no? O sea, tienes que, de repente te encuentras ante, ya desde el propio diseño del barco, tienes que tener en cuenta todos esos detalles, ¿no? Para cómo ha sido Sí. también darte de frente con algo así que, ostras, que ahora los sistemas, el peso de los sistemas es enorme en estos barcos, ¿no? Sí, sí, no, efectivamente. Bueno, sí que es cierto que nosotros siempre hemos hecho, digamos, el diseño completo, ¿no? Nos hemos Vale. metido en todo el conjunto de desarrollo del proyecto, entonces, pues siempre hemos entrado a definir sistemas y a definir estructura y a definir, digamos, que la espiral de proyecto la hemos completado, sin llegar, por supuesto, a nivel, digamos, de definición de detalle total de cada uno de los sistemas, pero bueno, sí, siempre te metes. Pero es cierto que en este caso tienes que ir un paso más allá. Y además, como tú dices, no solo por los pesos y distribución de pesos, que son pesos, hay pesos concentrados muy altos separados entre sí en el barco, sino que además todos los sistemas periféricos también están, digamos, afectando a la distribución en el barco. Bueno, es muy gracioso pues, porque de hecho en este barco, en toda la zona en la que va el sistema, el sistema digamos, de propulsión principal y de generación de energía, está todo tan compacto que si tú en el ordenador apagas el casco, puedes identificar las formas del barco porque realmente estás ocupando prácticamente todo ese espacio, ¿no? Entonces bueno, es un reto interesante y eso hace que en las fases iniciales tengas que hacer muchos loops para poder llegar a cerrar, digamos, un diseño que te garantice que no te vas a ir ni con la posición del centro de gravedad, ni con nada fuera de lo que, ni con el desplazamiento, ni con nada fuera de lo que debería ser, ¿no? De lo que tú esperas, ¿no? Entonces sí, es bastante, y es sobre todo que todo lo que estás, digamos, incorporando a nivel de sistemas, quitando pues, los sistemas de refrigeración de agua salada básicos, prácticamente todo es muy nuevo, ¿no? Para nosotros. Y entonces, claro, ese primer diseño pues ha llevado más tiempo y más esfuerzo No, del que en un buen realidad aprendizaje también, simplemente. ¿no? Un enorme aprendizaje y una vez hecho el primero, pues ostras, el conocimiento que adquieres es brutal. La verdad es que sí. O sea, ahora mismo, de hecho, o sea, estaríamos perfectamente listos para empezar con cualquier otro concepto similar o diferente, pero con garantías de poder ajustar mucho más los tiempos. Pero bueno, ese es un aprendizaje por el que había que pasar, ¿no? Sí, sí. Así que Y la parte de estamos almacenamiento bien. de hidrógeno, o sea, digamos, eso va compartimentado atrás, unas botellas, digamos, de presión. ¿Qué material son las Sí. botellas? ¿A cuánta presión va en este caso? ¿O cómo Esta- funciona? Nosotros llevamos un único tanque, sí, va en un compartimento aparte y llevamos un único tanque de 8 kilos y pico de hidrógeno, ¿vale? Son de fibra de carbono y bueno, nosotros vamos a 350 bares, que es un estándar que se utiliza también en movilidad urbana, Sí, o sea, se está explica. utilizando en tierra. Y básicamente para poder seguir un poco pues, los mismos protocolos y que tengamos acceso a los mismos sistemas de suministro que se están utilizando ya actualmente, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos la posibilidad de, en el futuro, ir a presiones mayores y, por lo tanto, tener mayor capacidad de almacenamiento y tanques más pequeños. Aquí, una cosa que comentabas antes, que es bastante interesante, es el tema de la certificación, el tema de la homologación y todo eso, que la regulación no existe como tal todavía, ¿no? A nivel de náutica. Pero no existe y sin embargo, si tú a partir de un determinado tipo de barco quieres tener una certificación, en este tipo de barco no es necesario, pero en los barcos mayores, que ahora Sí, sí, si sí, eso ahora te comento sobre otro proyecto, sí que lo puedes necesitar.
pues está siendo un auténtico reto porque se está teniendo que desarrollar, digamos, la regulación en paralelo, ¿no? Claro, porque tú aquí, a o la sea, si propia el día de tecnología. mañana quieres certificar CE, está claro que en la parte eléctrica hay alguna cosa en la que te puedas basar, guiar, pero en la parte de hidrógeno, ¿cómo está? Porque es, digamos, la única cosa que puedes hacer para embarcaciones náuticas, ¿no? Certificación CE en el futuro, pero ¿cómo lo Claro, haces en la parte de hidrógeno? En, ¿Cómo es- está el tema? sí, en ese tamaño lo bueno es que todos los componentes que vienen al final tú cuando haces un barco CE en este tamaño de barcos, bueno, por un lado eres tú el que certificas y por otro lado, además, mientras los componentes que estás utilizando y el sistema en sí realmente esté formado por componentes que tienen un marcado CE y que cumplen con la normativa, pues ya es suficiente. De todas formas, nosotros en paralelo a esto, nosotros hicimos un análisis de riesgos a la primera fase de proyecto y además vamos a hacer una certificación del sistema de hidrógeno con Lloyds para además tener la seguridad adicional de que todo está correcto. Claro, Entonces, porque si no en bueno, náutica nadie te exige, ¿no? Nadie te exige no. nada. No, pero lo cierto es que, bueno, nosotros lo Sí, 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 sí. primero tenemos clarísimo que es que es tener un sistema seguro y que funcione correctamente y ya está. Entonces, pues, nos daba igual. Nosotros daba igual cuáles fueran los requisitos, que nosotros íbamos a ir más allá. Perfecto. Así que bueno, nos estamos. Y nada, con este proyecto y no, digamos, como quien dice, lleno de trabajo, también hay otro barco parecido, entre comillas, por el concepto, pero más grande, ¿no? Cuéntame, y más complejo aún, cuéntame el otro proyecto que también Sí. estáis a la vez involucrados. Sí, 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 al final viene un poco de la mano porque cuando arrancamos con digamos, a hablar del tema de la posibilidad de lo que luego se convirtió en Magnum Marín, pues yo empecé a trabajar con el que fue luego, más adelante, uno de nuestros socios, con Felipe Espósito, que precisamente él es un gran experto en el tema del hidrógeno porque tiene esta compañía tan importante de desarrollo de proyectos de generación de hidrógeno verde y junto a su socio Olivier Cambrade, que la verdad es que él fue el que realmente nos empujó bueno, venga, vamos a directamente, no pensemos en ninguna otra alternativa, vamos a lanzarnos a por el hidrógeno, porque él de hecho ya tenía en mente hacer un barco que fuera propulsado íntegramente por hidrógeno y no tuviera ni un litro de gasoil ni de otro combustible fósil a bordo, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, ese otro proyecto en el que estamos trabajando es el de un catamarán de 90 pies, como te comentaba, solo lleva hidrógeno y, además de eso, para poder, digamos, completar, digamos, la capacidad energética, lleva, pues, bueno, una gran superficie de paneles solares. Entonces lleva un buen banco de baterías y lo bueno del catamarán es que tienes mucha superficie. Entonces eso te ¿Cuántos permite pies? tener ¿Cuántos pies son? No sé si me lo has dicho, perdona. 90, 90 pies. 90, 27 metros y medio más o menos de Vale. eslora. Y además lleva dos alas, bueno, pues tipo las de Copa América, dos alas de estas para poder apoyar, digamos, para reducir el consumo e incluso navegar a velocidades bajas, pero bueno, poder navegar autónomamente sin necesidad de tener más allá de los motores, tiene dos motores eléctricos y digamos que el sistema es un sistema mucho más gordo porque, bueno, llevamos una pila de combustible mayor y llevamos 250 kilos de hidrógeno. 250 kilos de hidrógeno ya es una cantidad importante. Y encima el barco va a estar, vamos, va a estar certificado por DNV como un yate comercial. Entonces, claro, cuando Vale. ya pasas a ser yate comercial, ya estamos hablando de palabras mayores. Entonces, aquí lo más, aparte del diseño en sí, de todo el sistema, el conseguir que el sistema cumpla con todos los requisitos que van apareciendo y van surgiendo después de haber hecho varios HACCP, varios análisis de riesgos y después de haber hecho múltiples reuniones con DNV
sobre cómo enfocar y cómo afrontar los retos a nivel de seguridad y a nivel de funcionamiento del sistema, pues, bueno, pues vas viendo cómo vas desbloqueando hitos y vas desbloqueando puntos, digamos, críticos y, bueno, vas viendo que efectivamente pues vamos a poder sacar adelante el proyecto, ¿no? Y bueno, de hecho, DNV está muy involucrado en el proyecto y en el desarrollo y, bueno, bueno, que a pesar de que está, bueno, pues siendo un trabajo complejo y de mucho esfuerzo, vamos a poder tenerlo, ¿Qué previsión vamos a tenéis poder para tenerlo. fechas? La verdad es que vamos a tener mm, que contar con que mínimo 12 15 meses Sí, sí, normal. para poder tenerlo completo, Sí, sí, terminado, ¿sabes? muy El bien. barco ya está en construcción, pero la fase, digamos, ha habido una fase, digamos, de arranque por parte de todo lo que es la integración de sistemas y toda la parte, digamos, menos estándar, que ha llevado tiempo. Y, bueno, pues calculamos que bueno, ahora mismo el casco ya está, la estructura interna ya está, mamparos, o sea que hay un buen avance del barco, pero bueno, los equipos, ¿sabes? Sí, Los sí. plazos de entrega de equipos de este tipo tan complejos son bastante largos y bueno, pues todo va a llevar tiempo, pero bueno, que tenemos la seguridad de que va a funcionar muy bien y que va a ser un referente. De hecho, bueno, pues Totalmente. ya se está planteando, bueno, pues tener un programa muy intenso, ¿no? en el Mediterráneo con este barco. Muy bien, muy bien. Y digamos ya más metiéndonos en la parte, digamos, de emprendimiento, bueno, pues nada, habéis montado la sociedad, la empresa, os habéis unido y obviamente para estas cosas se necesita capital. ¿Cómo lo habéis montado? ¿Cuáles son los hitos o en qué andáis en estos momentos y cuáles son las miras de futuro? ¿Cuáles son los próximos pasos? Pues digamos, desde la fundación, bueno, fueron nosotros mismos y sobre todo dos de nuestros fundadores fueron los que aportaron el capital potente inicial ¿Vale? para poder arrancar con el prototipo. Un poco más adelante se unieron algunos socios más, todos ellos, como te decía antes, muy concienciados con lo que pretendemos hacer y que creen realmente en lo que estamos haciendo. En paralelo, al mismo tiempo, los socios fundadores hemos seguido apoyando, unos con trabajo, Sí, sí. llevando a cabo el proyecto como tal, otros con financiación. Bueno, vamos a seguir, estamos ya, digamos, ya prácticamente hemos completado esa primera fase, que es la de tener el barco ya terminado, el prototipo, y el barco esté en el agua, o sea, poder llegar a eso a nivel financiación, ya estamos ahí. Además, recibimos por parte de la Comunidad de Madrid, fuimos seleccionados como una de las startups innovadoras del año y entonces eso también ha supuesto una ayuda adicional. Y bueno, eso nos va a llevar a que, digamos, que podamos estar a finales de abril pudiendo mostrar el barco seguramente en Palma, si todo sale bien. Y entonces pasar a otra fase, ya en la que ya realmente vamos a tener algo tangible que vamos a poder mostrar, que vamos a poder probar con la gente, que vamos a poder. Y entonces a partir de ahí ya pues pasaríamos a escalar un poco más el proyecto. La idea es poder montar una serie tanto de este modelo como de lo que identifiquemos que el mercado puede, digamos, demandar. Eso como primera tarea, pero también somos conscientes de que a nivel de otro tipo de barcos más enfocados a la parte, digamos, de barcos de trabajo, en puertos, los CTV, los Crew Transfer Vessel que se utilizan para los parques eólicos en el mar.
todo este tipo de proyectos estamos también ahí viendo los barcos tipo water taxi. Hay una serie de áreas en las que sabemos que podemos entrar y que con el avance que llevamos ahora, o sea, ya habiendo hecho lo más complicado, digamos, creemos que es bastante fácil para nosotros posicionarnos de forma fuerte, ¿no? A día de hoy, por lo que preguntabas, seguimos abiertos a rondas o sea, estamos abiertos a que entren O sea, la idea de la gente. empresa es abrirla a inversores, ¿no? No es una empresa, digamos, cerrada a los socios fundadores. Estáis abiertos para que haya una ronda de inversión Estamos, X y... estamos abiertos, pero de forma, digamos, sí, con cuidado. Es decir, seleccionando muy bien quién queremos que nos acompañe en esto. Y digamos que no queremos meter a más de lo que estrictamente necesitemos. De hecho, hemos hecho un ajuste de costes lo más fino posible para poder ser lo más autónomos posibles. Y a partir de ahí, bueno, pues sí que habrá un momento en el que tengamos que ya levantar algo de financiación más potente, porque si no, no tendremos capacidad, evidentemente, para crecer y para evolucionar. Pero bueno, la verdad es que nada, muy contentos con cómo ha ido este arranque y nada, ahora sobre todo que vemos que ya estamos en la fase final en la que ya todas esas zonas, digamos, grises que no controlas, bueno, esto saldrá, no saldrá, funcionará, no funcionará, se empiezan a despejar. Al final, pues, bueno, pues te vas convenciendo más de que bueno, que todo Es va a una salir, realidad. de que todo va a salir bien, ¿no? De que es una realidad y que efectivamente, aunque evidentemente esto al final no deja de ser un prototipo, habrá muchas cosas que optimizar y habrá muchas cosas que actualizar y habrá muchos equipos que decidamos sustituir probablemente, pero creemos que a nivel de concepto es bastante completo ya de por sí y bueno, pues creemos que puede tener sentido, la verdad. Muy bien, pues yo creo que no me queda nada en el tintero. La verdad que son unos proyectazos del copón y enhorabuena porque, vamos, yo creo que en España a día de hoy pocos proyectos hay de este nivel que estáis desarrollando de complejidad y lo digo con sapiencia y sé lo que hay en el mercado. Así que, bueno, enhorabuena y yo creo que es un súper proyecto. Así que nada, señor, Pues, seguro que va a haber más partes, mejor en tecnología, perdona por los fallos técnicos, pero bueno, igual desluce un poco tu superproyecto, pero iremos mejorando. Invitaré a más compis tuyos que también conozco y obviamente quiero ir siguiendo el proyecto, los proyectos de cerca porque son muy chulos. Pues nada, muchísimas gracias, Carlos, por invitarme a esta conversación que, bueno, no ha sido en ningún momento fallo técnico tuyo que se hayan deslucido los proyectos, seguramente ha sido más mi falta de capacidad de explicarlos correctamente. Así que nada, estate tranquilo y nada, oye, me parece que es una iniciativa Sí, sí. muy buena A ver qué y nada, sacamos. Muy bien. a ver si volvemos a hablar pronto. Claro que sí. Pues muchas gracias y un abrazo. Y nada, a vosotros, gracias por ver este primer capítulo. Espero que sea el primero de muchos y nos vemos en la próxima. Abrazo, hasta luego. Gracias, Carlos.